Muy buenos días, continuamos en Resumen Matinal, la revista. Gracias a los que se mantienen en sintonía y bienvenidos a los que recién se integran a esta mañana de viernes. Hoy, como decía antes de irnos a la pausa, conversamos de política. El escenario político dominicano cada vez más caldeado. Los ánimos se van sumando y creciendo en torno a la batalla electoral de este 2020, de este 2020. Hablamos de este y otros temas con un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, el ingeniero Francisco Méndez, que hoy nos acompaña. Muy buenos días. Gracias, ingeniero, por acompañarnos. Buenos días, Ingrid. Un gran placer, qué gusto que me estés entrevistando esta mañana, bella mañana. Gracias a usted por acompañarnos. Y bien lo decíamos antes de irnos a la pausa, estamos en pleno apogeo del escenario político, aunque todavía la Junta Central Electoral no levanta la bandera de que vamos a la carrera, pero de por sí ya está todo el escenario previo. Y previo a esto, obviamente usted, que es parte y representa el partido mayoritario a nivel político de nuestro país, que es el PLD, pues puede también darnos una mirada de cómo se está viviendo a lo interno de este partido, este proceso eleccionario que se avecina. Bien, bueno, de nuevo, buenos días, un gran placer, un gusto. Bueno, yo soy parte del equipo de voceros de la candidatura del presidente Leonel Fernández, que evidentemente es el puntero en todas las encuestas que se hacen en la República Dominicana, ante la imposibilidad del presidente Danilo Medina por la prohibición constitucional. Evidentemente el pueblo dominicano, en función de esos precedentes exitosos de gobierno que ha tenido el presidente Leonel Fernández, pues concita mucho apoyo, y en tal virtud nosotros estamos con un plan sistemático que hemos venido desarrollando desde ya hace un tiempo, siempre acogiéndonos a los dictados y lineamientos establecidos por la Junta Central Electoral. Todas las actividades que nosotros hemos venido realizando se han hecho en función de las directrices de la Junta, quiere decir en lugares cerrados. Lo que pasa es que... Sí, porque estamos hablando ya de cara a una ley de partidos políticos, además, que está vigente y funcionando. Es correcto. O sea, todas las actividades, nosotros no usamos ni discolay, ni afiches, ni emblemas, nada de eso. Son actividades cerradas. Las vallas, nada de eso. Nosotros estamos haciendo actividades cerradas, como había señalado el presidente Fernández cuando presentamos el 1.000.000 de firmas en el Palacio de los Deportes aquí en Santo Domingo, de que iba a visitar los 158 municipios del país a contactar la dirigencia, las bases que ciertamente se sienten un poco desanimadas o se sentían un poco desanimadas y desoladas y sin esperanzas, y eso ha motivado, ha levantado el ánimo. Y en virtud de eso nosotros hemos seguido trabajando en la recolección de las firmas de los correligionarios que se han querido inscribir en apoyo a la candidatura del presidente Leonel Fernández. Y este 5 de mayo... ¿A eso iba? El 5 de mayo habremos de hacer un tremendo evento en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Nosotros vamos a rellenar eso hasta la tambora, y vamos a que se sienta en todo el país la movilidad. Nosotros presentaremos ya los 2 millones de firmas que tenemos empadronados, para decirlo de alguna manera, en la plataforma que nosotros denominamos Convergencia Democrática. Y esos son 2 millones de personas, tanto del Partido de la Liberación Dominicana como extrapartidos, que se han sentido inclinados y dispuestos a ser parte de los soldados que habremos de luchar en la próxima campaña, como tú señalas, que no se ha ni siquiera han iniciado y ni siquiera el partido ha seleccionado su candidato. Pero las encuestas, de todas las encuestas, dicen que Leonel Fernández es un clavo pasado, como se dice en la calle. Dentro del Partido de la Liberación Dominicana, el presidente Fernández controla más del 80% de las bases. No así de la cúpula, porque ya eso es otra circunstancia, eso depende mucho de esas relaciones que se dan a nivel de los gobiernos, pero la verdad es esa. Y en función de eso nosotros estamos trabajando sin descanso. Ahora mismo estamos celebrando las asambleas de motivación en las diferentes circunscripciones, en los diferentes municipios y provincias del país, para que ese acto del día 5, mayo 5, sea un acto apoteósico, acto histórico, un antes y un después en la política nacional. Ahí en el Estadio Olímpico nosotros vamos a tratar de que
toda la zona metropolitana, todo eso esté repleto y completo de gente que apoyan la candidatura del presidente Fernández. Esa es la estrategia, en eso estamos trabajando. Ok, ingeniero. Esto de cara, entonces todavía, porque todavía el partido, eso no es un secreto para nadie, todavía no hay un candidato seleccionado por el partido que vaya a ser el candidato presidencial que represente al PLD, pero todavía tampoco se define cuál sería la forma en la que se elegiría a ese candidato a lo interno del PLD. Bueno, está establecido que sería mediante primarias abiertas. Nosotros nos oponíamos a las primarias abiertas, hubo una discusión larga, una lucha feroz. Recuérdese que en una ocasión, un jueves, en una sesión del Congreso, se iba a caer la ley. El presidente sometió una carta pidiendo que le dieran un espacio de tiempo para negociar, para conciliar. Al final aprobaron y pasaron una ley que quisieron vamos a llamarlo en contubernio, un poquito la palabra quizás, bueno, en alianza con el PRM, que se prestó a eso pensando en que con eso iba a lograr dividir el partido, y si los divido a ellos, pues me beneficio yo. Sin embargo, a nosotros nos oponíamos a las primarias abiertas porque el presidente Fernández señalaba y escribió artículos de fondo que era inconstitucional, partes que se establecían en la misma. De hecho, ahora hay una comisión designada por el comité político para que se adecúen los estatutos a través de la asamblea de dirigentes, que es quien tiene el derecho de modificar los estatutos de una sociedad como partido. Claro. O sea, no es el gerente general, ni el tesorero, ni el CEO de una empresa que modifica los estatutos, no, es la asamblea de accionistas, los dueños son los miembros del partido, y en este caso la asamblea de dirigentes, en este caso lo van a proponer y así se haría. Entonces nosotros nos oponíamos a las primarias por ese tipo de aspectos, no porque fueran abiertas. El presidente Fernández es invicto, el único político que ha estado invicto en la República Dominicana es el presidente Fernández. Ganó en el 96, ganó en el 2004, ganó en el 2008 y realmente le ganó prácticamente en el 12 a Hipólito Mejía también, que nos llevaba 22 puntos para marzo del 12. O sea que Leonel Fernández no tiene ningún inconveniente, ni ha tenido con que fueran abiertas. De hecho, nosotros en el empadronamiento de los 2 millones que vamos a presentar ahora el día 5, más del 44% de las personas inscritas son extrapartidos. O sea que no son miembros del PLD, sino personas que pueden provenir del PRM, del PRD, de cualquier partido o de ningún partido, independientes, que sienten, bueno, entre estos, aquellos y los otros, yo prefiero a Leonel Fernández. Tengo una experiencia, conozco cómo corre, conozco dónde cojea, sabemos todo lo que podemos esperar de él, y se puede esperar muchas cosas porque realmente este país es otro, como señalaba el presidente Medina. Este no es el país del 96 ni del 2004 que nos lo entregaron en el suelo. Entonces, en ese sentido, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que sean primarias abiertas, todo lo contrario. Ahora los que la impusieron, los que la aprobaron, son los que están, como dicen en la calle, cancaneando y queriendo buscar una cosa y buscando otra. A nosotros nos va ni nos viene. Nosotros lo importante es que controlamos de las bases y las simpatías del PLD, tenemos más del 80%. Y afuera en la sociedad también el presidente Fernández concita un gran apoyo. Entonces nosotros vamos en primarias abiertas, tan pronto lo anuncien, con quien sea y de la manera que sea. En esta misma semana, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, también esposa del expresidente Leonel Fernández, manifestó en unas declaraciones que para ella entiende que sería un desperdicio, entiendo que políticamente hablando, que se refería profesionalmente hablando, hacer exclusivamente de primera dama en un nuevo periodo. Esto inmediatamente suscitó la opinión pública, entreteje también muchas opiniones de que si ella sería competencia, si quisiera aspirar a la presidencia, de igual también en una aspiración interna de su esposo, con su esposo, Leonel Fernández y demás. Envió también un mensaje hasta cierto punto de no estar todos hablando el mismo idioma, en la misma sintonía, de querer aspirar todo el mundo y jalar por su lado. Y hasta cierto punto eso, cuando se habla de política, genera su run y su ruido, a lo interno y a lo externo también. Sí, es correcto. Mi querida amiga, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, es sin lugar a dudas un activo de la política nacional,
que va a gravitar por mucho tiempo. De todas las encuestas que se han venido realizando desde tiempos inmemoriales, desde el 12 es más, desde el 11, Margarita Cedeño de Fernández marca una puntuación importante, envidiable. Todos los otros candidatos, los 6, 7 que se han lanzado, no alcanzan a llegarle siquiera por las rodillas a Margarita. Entonces es evidente que con una hoja de servicios como la que ella ha ido desarrollando, siendo primera dama, exitosísima, siendo vicepresidente también de una manera muy exitosa, un desempeño muy adecuado, positivo para su figura, le ha generado todas esas simpatías. Pero también hay que entender, y los 4 que marcan de manera importante dentro del Partido de la Liberación Dominicana son Leonel Fernández, Danilo Medina, Margarita Cedeño y Abel Martínez, el síndico, el alcalde de Santiago, que tiene una popularidad tremenda en toda su área. Entonces, esa es una realidad que tú no la puedes esconder. Porque Margarita Cedeño de Fernández es parte de un conjunto biunívoco, en donde se mezclan las simpatías y los amores de los leonelistas. Todo leonelista quiere a Margarita y la apoya y la mima y la estima. Y por eso, obviamente, es así. Entonces, en este sentido, nosotros no tenemos ningún tipo de resquemor ni nada. Y ella, con todo su derecho, plantea: yo tengo mucha experiencia, sería un desperdicio no usar mis conocimientos, y eso hay que entender. Las personas aspiran a superarse y eso es natural, de eso se trata. Pero ¿cuál es el grado de superación después de ser vicepresidenta de la República? Bueno, en su momento podría llegar a presidente. En su momento eso sería una... A mí me parece que quizás no, porque realmente ahora mismo todas las encuestas plantean que Leonel Fernández, ya por ejemplo en la encuesta de Asisa, Leonel marcaba 47% contra 39% de Luis Abinader. Si haces el ajuste estadístico, eso te da 54% prácticamente. O sea, si fuera una primera vuelta y solamente votaran esos que están ahí, Leonel se va con 54% y ni siquiera hemos arrancado la campaña. Ni siquiera las personas se han definido con un término aerodinámico que se usa en la política que se llama viento de cola, que es que todo el mundo, cuando las personas ya tienen un candidato, este gana, este pierde, la gente no le gusta irse con el que va a perder, y entonces los que estaban indecisos se motivan. Entonces, ese tipo de cosas te señalan. Leonel Fernández tiene una abrumadora mayoría dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, evidentemente, en su momento, doña Margarita Cedeño de Fernández será una realidad política en este país, como hasta presidente. Yo lo entiendo así, y cuando lo sea yo estaría definitivamente a su lado, y muchos de nosotros. Pero en este preciso momento esas aspiraciones pienso que no tienen el sustento real político, digamos. O sea, en su momento eso habrá de llegar, y yo lo veo muy bien, y ese es un buen mensaje, es un activo importantísimo para la República. Ok, de cara ya a este próximo 5 de mayo, que parte de las cosas que ya, incluso en las mismas promociones que se escuchan, ven en medios y en redes sociales, ya se anuncian los 2 millones de firmas, que fue la promesa anterior del primer acto. En Santiago hicimos el 1,5 millones. Ajá, el 1,5 millones. Primero el millón está en el Palacio de los Deportes, luego en la Arena de Santiago el 1,5 millones, y ahora vamos los 2 millones en el Estadio Olímpico. Exactamente. El de Romeo y el de Juan Luis y el de las grandes estrellas. Bueno, de por sí ya se dice que la cartelera que se espera allí es una cartelera importante, pero muchos podrán decir, y bueno, y hasta me sumo, se sabe ya la inclinación que tiene el presidente Leonel Fernández y lo que propone. ¿Qué distinto podemos esperar de este acto proselitista de este 5 de mayo? ¿Qué adicional que ya no se haya escuchado antes y que no se sepa ya? Mira, aparte de su aspiración. Es un acto político de reafirmación de una voluntad que el presidente Fernández ha señalado. Nosotros no tenemos marcha atrás en cuanto a la exigencia del respeto a la Constitución y a la institucionalidad democrática de la nación. Hay una prohibición constitucional que está sobre la reelección en la Constitución de la República, y hay voces y aprestos que propugnan, y yo eso lo comprendo, hasta lo entiendo, funcionarios gubernamentales que entienden que ellos debieran seguir en sus posiciones. Ahora, eso no es lo que entiende y aspira el partido, que entiende que debe haber movilidad, cambio, dinamismo, es verdad.
todos esos aspectos tienen que ser ponderados y tomados en cuenta. Este va a ser un acto político, dinámico, porque ya es diferente a los anteriores, es un área abierta, es un área que va a ser una actividad alegre, dinámica, en donde el presidente planteará ya otros aspectos de sus objetivos políticos a futuro. E indiscutiblemente ratificar con un acto de masa multitudinario, de alto espectro, vamos a decirlo, prácticamente como se hacen cuando se hacen los cierres de campaña. A eso nosotros aspiramos. 100.000, 150.000 personas en los alrededores y en el Centro Olímpico, a eso es que aspiramos, que en cualquier comunidad, municipio del país, se sepa que de allá salieron tantas guaguas para la capital, que vienen de Mao Valverde, que las otras salieron desde Nisibón, que las otras salieron desde Elías Piña, que hay una efervescencia en la República Dominicana ese 5 de mayo como una ratificación de que la candidatura del presidente Fernández para el 20 es algo inconmovible, eso es algo definitivo y eso es algo, y presidente de la República, porque todas las encuestas así lo señalan. Entonces eso es un acto de reafirmación de esa voluntad de defensa de la Constitución. Defensa de la Constitución. ¿Estaría el presidente Leonel Fernández y su equipo dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias en torno al tema de la reelección? Nosotros tenemos una decisión política. Digo consecuencias, me refiero a las diferentes instancias que haya que llegar para... Sí, nosotros tenemos un bloque de senadores y diputados que recientemente acaban de presentarse, 42 diputados, que establecen que ellos no apoyan en lo absoluto ninguna modificación constitucional, porque realmente la Constitución no es ningún relajo para que por intereses particulares de un grupo que esté hospedado en la colina de la Moisés García, en Palacio, decida que hay que hacer esto o aquello porque a ellos les conviene. O sea, modificar la Constitución, como decía una amiga diputada de Valverde, para ellos quedarse. No, esto no es así. El país está por encima de los intereses particulares. Entonces nosotros tenemos los mecanismos. El PRM, los diputados del PRM son 40 y tantos, junto con nosotros sumamos como 97 diputados. Faltan 27 diputados al equipo reeleccionista, en donde hay grupos del PRD que están prestados a eso, que no tienen la mayoría calificada que se necesita de las 2 terceras partes para modificar la Constitución. Y nosotros lo vamos a enfrentar en el Congreso y los enfrentaremos fuera del Congreso. En toda circunstancia nosotros exigiremos respeto a la Constitución. Aquí la Constitución establece, y el presidente Medina fue que hizo que se pusiera ese transitorio y juró ante la nación, y yo por eso tengo la esperanza. No, porque él públicamente no ha dicho que va por una reelección. No, correcto, justamente. Él quedó de hablar en marzo, no dijo nada. Y él dio un juramento a la nación, a su partido, a la asamblea de dirigentes, juró ante Dios que este sería su último periodo y que se estableciese ese transitorio en la Constitución para garantizarlo. Luego hemos visto como todas estas personas que parece que entienden que las promesas son para incumplirlas, que las palabras dadas son para violarlas, que los compromisos y los acuerdos firmados, porque hay un acuerdo firmado en el Partido de la Liberación Dominicana para la modificación que se hizo en el 16 y la prohibición que existe para el 20. Eso lo aprobó el comité político, los 35 miembros firmaron ese documento. Posteriormente se llevó al Comité Central, donde fue ratificado por el Pleno del Comité Central, y de ahí se pasó a la Asamblea de Dirigentes, que es la máxima autoridad del partido, como si fuera una sección extraordinaria de un consejo, de una asamblea empresarial, y ahí se ratificó eso mismo. O sea que estaríamos violando la Constitución, estaríamos violando el acuerdo, estaríamos violando el juramento del presidente Medina, la palabra empeñada, un juramento ante Dios y a la nación. Yo creo que no. Yo pienso que esos son aprestos de esos grupúsculos que medran, que se benefician de la cercanía con el presidente, los inner circles, como se llama, y sus anillos periféricos, como Saturno, que tiene muchos anillos, y esos obviamente quisieran a quien que le den que no coja, como dice un refrán. Entonces ellos activan. Ahora, como presidente, el presidente Medina, entiendo que trata de nuclear su grupo, y es legítimo, y es correcto que trate de nuclear sus fuerzas, su grupo, y ver, bueno, si uno de mis precandidatos, de los que él aupó a lanzarse, pues tiene buenos números y puede provocar
una competencia dinámica, competitiva, valga la redundancia, pues lo apoyaría. Pero en todo caso yo entiendo que ese agrupamiento, ese núcleo de fuerzas del presidente Medina es para obtener una negociación que lo veo legítimo, de acuerdos políticos a futuro. Eso yo no le veo nada de malo, pero yo pienso, todavía tengo la esperanza, porque yo no concibo, o sea, a mí no me, o sea, como dicen, o sea, yo no concibo cómo el presidente puede ahora salir, digamos, diciendo que él vuelve a la reelección, cuando él juró ante la nación, ante Dios y ante el país, ante todo el mundo, su partido, que este era su último periodo. Yo no entiendo entonces cómo quedaría afectada su credibilidad. Y recuérdese que la política es algo como, una tijera que tiene dos factores fundamentales: la credibilidad, que se fundamenta en la percepción se fundamenta en la credibilidad de esos políticos. Si usted es un político con crédito, con credibilidad, que todo el mundo lo respeta, lo admira, lo quiere y sabe que si usted promete algo, eso le vale mucho. Lo contrario es muy lamentable y yo no pienso que el presidente se atreva a cometer ese gran error estratégico, de hecho. No, a mí me parece que no, sino que se están nucleando su fuerza y todos esos grupos tienen excedente de recursos, lo están poniendo a prueba, pero es una manera también de negociar y de colocarse, de mantener la primacía política, que es legítimo. Yo lo considero de esa manera. Bueno, así es, ya usted lo ha dicho, está la percepción y la credibilidad. Esos son dos factores importantes y vitales dentro de la política, y aquí en República Dominicana muchos deberían ponerla a prueba. Agradecer al ingeniero Méndez por acompañarnos. Sé que ustedes tienen un trabajo arduo de cara a este 5 de mayo. ¿A qué hora inicia el acto? Está convocado para las 3 de la tarde. Para las 3 de la tarde. Imagino que, como se ha anunciado, será transmitido por diferentes medios de comunicación. Así es, será un acto que nosotros esperamos sea apoteósico, sea un antes y un después en la política nacional. Le dejaremos la arena caliente para todo el que quiera repetir la experiencia. Bueno, gracias. Agradecerle una vez más al ingeniero Francisco Méndez por acompañarnos, en parte del equipo de trabajo y voceros del presidente Leonel Fernández, aquí ya activos en la política de cara al 2020, y como reza su eslogan, no hay marcha atrás. No hay marcha atrás, 2 millones y contando. 2 millones y contando. Vamos a ver cómo termina y cómo avanza este tema de la política dominicana ya cerca del 2020. Nosotros seguimos con más de Resumen Matinal, la revista. Nos vamos a una pausa y en breve regresamos.